A ver, para empezar, tengo un dato de las fuentes que me ha parecido fascinante. Sí. Cuenta, pues mira, Benjamin Franklin se hizo vegetariano a los 16 años, pero no por una cuestión de principios éticos, ni nada de eso. Ah, ¿no? No, no, era para ahorrar dinero. Para comprar libros, ¿no? La famosa anécdota. Exacto, para poder comprar más libros. Es que ese pequeño detalle ya nos lo dice casi todo sobre él. Es que en esa anécdota está el ADN de Franklin. Pragmatismo puro, un hambre de conocimiento que roza la obsesión y, bueno, una disciplina férrea. Pues con ese aperitivo vamos a sumergirnos en el material que tenemos. Son fragmentos de la autobiografía y otros escritos del propio Franklin. La misión es intentar descifrar cómo un joven... Hijo de un fabricante de velas, eso con apenas 2 años de escuela, llegó a ser una figura clave en la historia. Político, científico, inventor, un auténtico polímata. Y es fundamental entrar en su autobiografía, que es la fuente principal, con un poco de cautela. en el sentido de que es una obra maestra, sin duda, pero como la propia fuente nos indica, es también una construcción. Es muy selectiva. Ah, claro. Franklin nos cuenta la historia que quiere que conozcamos, la del hombre hecho a sí mismo a través de la virtud y el trabajo. Lo que omite, es casi tan revelador como lo que incluye. O sea que no solo vamos a ver los hechos, sino también al narrador que hay detrás. Me gusta. Empecemos por el principio, entonces. Venga, Nace en Boston en 1706, en una familia muy numerosa. Su padre quería que fuera clérigo, pero no había dinero. Así que, ¿habías a la escuela? sí, a los 10 años se acaba la escuela y empieza a trabajar en la fábrica familiar de velas y jabón. Un futuro, vamos, poco prometedor. Un futuro que él detestaba. Le aterrorizaba la idea de acabar siendo marinero como uno de sus hermanos. Y es esa aversión, esa inquietud, lo que le empuja hacia su único refugio. La imprenta de su hermano mayor, James. Exacto. Que acababa de volver de Inglaterra con una prensa. Y ese lugar, la imprenta, se convierte en su verdadera universidad. Rodeado de letras, de debates, ahí empieza a escribir sus primeras cosas, unos poemas que la fuente menciona. Sí, la tragedia del Faro y otro sobre el pirata Barba Negra. Eso es, aunque por lo visto él mismo los consideraba bastante mediocres. Sí, pero yo diría que fue más que una universidad. Fue su laboratorio social. Porque el periódico de su hermano, The New England Courant, no era un simple boletín de noticias. No, claro. Fue el primer periódico realmente independiente de las colonias norteamericanas, publicado sin la autorización de la corona británica. O sea que Franklin, con 15 o 16 años, estaba en el ojo del huracán ideológico. Totalmente. No estaba simplemente aprendiendo un oficio, estaba en primera línea de la batalla por las ideas. Y ese huracán, claro, no tarda en estallar. En 1722, con solo 16 años, el periódico publica unos artículos satíricos, bastante ácidos contra el gobierno. Y se lía, claro. Se lía. La asamblea se siente ofendida, exige saber quién es el autor, James se niega a revelarlo y lo meten en la cárcel. Y de repente el aprendiz, un chaval, se queda al mando. Imagina la situación. Es una experiencia formativa brutal. Se ve obligado a dirigir el periódico, a lidiar con la censura, a entender el poder de la palabra. Y cuando su hermano sale, le prohíben publicar bajo su nombre, así que la solución es una triquiñuela. Una triquiñuela legal, sí. Ponen el periódico a nombre de Benjamin Franklin. Con 16 años ya era la cara visible de la prensa rebelde. Una lección de vida. Y esa experiencia es el trampolín perfecto. Huye a Filadelfia en 1723 buscando un lugar con más espacio para crecer. Y allí su talento es tan evidente que llama la atención del gobernador, que le promete financiación para ir a Londres a comprar equipo. Un viaje que resulta ser una decepción, ¿no? En lo financiero sí. El gobernador nunca le manda el dinero. Pero el intelectual fue una revelación. Claro. No compra una imprenta, pero absorbe como una esponja las ideas de la Ilustración que bullen en los cafés y tertulias. Y vuelve a Filadelfia sin máquinas, pero con un plan muy claro. Totalmente. Y ese plan se materializa en 1727 con la creación del Grupo Junto. Esto me parece un punto de inflexión. Desde luego, No es solo un club de lectura, es algo mucho más ambicioso. Era un grupo de artesanos, comerciantes, gente como él. y se reunían para debatir sobre moral, política, filosofía. Exacto. Es que el Junto es el modelo a pequeña escala de la sociedad que Franklin quiere construir. Estaba inspirado en esos cafés londinenses. No era una tertulia de élites, era una red de automejora mutua.
y con un propósito muy claro: el crecimiento personal y la mejora cívica de Filadelfia. Un motor de progreso. Justo eso. Y lo que me parece genial es que no se quedaban en debates teóricos. Por ejemplo, a todos les encantaba leer, pero los libros eran un lujo carísimo. Ya. ¿Qué hace Franklin? Plantea una solución que hoy nos parece obvia, pero que entonces fue revolucionaria: juntar todos sus libros en una sala común. Una idea sencillísima y brillante. Y de ahí, de esa biblioteca común, nace la idea de crear la primera biblioteca por suscripción de América. Cualquiera podía acceder a un mundo de conocimiento pagando una pequeña cuota. Está democratizando el saber. Exacto. Es la misma lógica que aplicará a todo. Y mientras, su carrera como impresor despega. Funda su propia imprenta, compra el Pennsylvania Gazette, pero su gran pelotazo comercial, según la fuente, es el almanaque del pobre Richard. El almanaque fue un fenómeno de masas. Vendía unos 10.000 ejemplares al año, una cifra astronómica para la época. ¿Una barbaridad? Y su genialidad fue transformar un producto que ya existía en un vehículo de entretenimiento y educación popular. Claro, no era solo un calendario con el tiempo y el santoral. Franklin lo llenaba de refranes, poemas, problemas matemáticos. La fuente destaca que incluso incluyó tablas demográficas. Se adelantó a su tiempo. Era como el Internet de la época, para la gente común. Exacto. Era conocimiento útil empaquetado de forma amena. Cada refrán sobre el ahorro o el trabajo era una píldora de su filosofía de vida, distribuida masivamente. Estaba modelando el carácter de una nación, con un almanaque. Y aquí vemos un patrón fascinante. Franklin no solo resolvía problemas, construía sistemas. No se quejó de los incendios. En 1736 fundó la Union Fire Company. El primer cuerpo de bomberos voluntarios de Filadelfia. No escribió un panfleto sobre la ignorancia. Cofundó la institución que se convertiría en la Universidad de Pensilvania. Y lo mismo con el primer hospital de la ciudad, que también impulsó él. Estaba diseñando la infraestructura de una sociedad funcional desde cero. Y esa misma mente, tan organizada, se sintió atraída por uno de los mayores misterios de la época. ¿La electricidad? A partir de 1747, su curiosidad se desvía hacia la electricidad. Y aquí llega uno de los momentos más icónicos de la historia de la ciencia: el experimento de la cometa en 1752. Intento imaginar la escena y es casi de película. Totalmente. Es que es una imagen potentísima. Un día de tormenta, Franklin con su hijo. Haciendo volar una cometa con una punta metálica, el hilo de seda para aislarlo y al final, atada en un lugar resguardado, una llave metálica. La audacia del experimento es tremenda, no solo por el peligro, que era evidente, sino por atreverse a probar una hipótesis que sonaba a locura. Que el relámpago, ese fenómeno divino y aterrador, no era más que una chispa eléctrica a escala colosal. Y lo demuestra. Cuando la tormenta carga la cometa, acerca su nudillo a la llave y... ¿Salta una chispa? ¡Eureka! Acababa de bajar el fuego de los cielos, como se dijo. La conclusión era revolucionaria. Los rayos son descargas eléctricas. Y como siempre en Franklin, la teoría lleva a una aplicación práctica inmediata. ¿De aquí nace? El pararrayos. Su invento más famoso, pero su contribución científica va mucho más allá. Fue él quien formuló el principio de conservación de la carga eléctrica. Y los términos positivo y negativo que usamos hoy. Esos mismos. Y no nos olvidemos de otras invenciones prácticas, como la estufa metálica, la estufa Franklin. Su curiosidad científica siempre estaba conectada a mejorar la vida cotidiana. Es un bucle constante: observación, teoría, invención útil. Y mientras su fama como científico se disparaba en Europa, en América su influencia política y social crecía a través de otras redes. La fuente menciona su papel clave en la masonería. Cierto. Se inició en 1730 y llegó a ser gran maestre. Las logias masónicas eran centros de poder e influencia, redes de contactos que Franklin sabía tejer mejor que nadie. Y esas habilidades serían absolutamente cruciales para la siguiente y definitiva etapa de su vida: la de estadista. Desde luego. Su carrera política, que empieza a nivel local, lo lleva a ser el representante de las colonias en Londres, pero su momento cumbre llega con la Revolución Americana. Su papel es sencillamente fundamental. Es uno de los 5 redactores de la Declaración de Independencia en 1776. Aunque la pluma principal fuera la de Jefferson. Sí, pero él estaba ahí. Y con la guerra ya en marcha, asume la misión más crítica de todas: viajar a Francia para conseguir su apoyo.
Una misión casi imposible. Tenía más de 70 años y debía convencer a una monarquía absolutista para que apoyara a una república revolucionaria. Contra otra monarquía, además. Y lo consigue. Juega sus cartas de forma magistral, se convierte en una celebridad en París y sella la alianza que inclinará la balanza de la guerra. Vemos al impresor, al científico, al creador de comunidades. Todas esas facetas convergen en el diplomático. Pero, ¿qué sostenía todo esto? ¿Cuál era su sistema operativo interno? Ahí llegamos al núcleo de su filosofía. A su atrevido y arduo proyecto de alcanzar la perfección moral. Honestamente, cuando lo leí, me pareció admirable, pero también un poco obsesivo. Es que lo es. Desarrolló un sistema con apenas 20 años que consistía en dominar 13 virtudes. Es el enfoque de un ingeniero aplicado al alma humana, totalmente. No es un filósofo abstracto, es un hacker de la moralidad. Y sí, la palabra obsesivo no está fuera de lugar. Fíjate en algunas virtudes. Templanza. No perder el tiempo, ocuparse siempre en algo útil. No hay espacio para el ocio improductivo. Y la más curiosa, quizás, la humildad, cuyo precepto era: imita a Jesús y a Sócrates. Pero lo increíble no son solo las virtudes, es el método. Era totalmente pragmático. Sí, eso es lo fascinante. Se concentraba en una sola virtud por semana. Durante 7 días, su único foco era no fallar en esa virtud. Y para medirlo, llevaba un pequeño cuaderno. Un cuaderno con una tabla, para cada día de la semana y cada una de las 13 virtudes. Cada vez que cometía un fallo, marcaba un punto negro en la casilla. Su objetivo era conseguir una semana limpia para una virtud antes de pasar a la siguiente. Es el control de calidad de una fábrica aplicado al carácter. Exacto. Cuenta en la autobiografía que, para su sorpresa, estaba mucho más lleno de faltas de lo que creía. Un sistema brutalmente disciplinado. Y esto nos lleva de vuelta a lo que decías al principio, la autobiografía como una construcción. Claro, la fuente es clara, nos dice que el libro omite casi por completo su vida como masón y apenas profundiza en sus logros científicos. Es como si quisiera presentarse al mundo principalmente a través de este proyecto moral. Está esculpiendo su propio legado. Nos presenta la imagen de un hombre que triunfó no por genialidad innata, sino por un método replicable de automejora. Está ofreciendo un manual de instrucciones para el éxito. Es el mito fundacional del sueño americano personificado en él mismo. Entonces, si tuviéramos que sintetizar la figura de Franklin, podríamos decir que fue, por encima de todo, un hombre de acción metódica. Su curiosidad era infinita, pero nunca caótica. Sí, es una buena síntesis. Cada idea, cada proyecto, el emprendedor, el científico, el político, todo parece interconectado por ese deseo de adquirir conocimiento útil y aplicarlo para el progreso. Sin duda. Su sistema de superación personal es un modelo de pragmatismo y disciplina que, según nos cuenta, practicó toda su vida. Y esto nos lleva a una reflexión final. A ver. Un proyecto de vida tan estructurado, tan enfocado en la virtud, medido con puntos negros en un cuaderno, deja espacio para el error, la pasión o esa creatividad que a menudo nace del caos y la imperfección. Es una buena pregunta. Dicho de otro modo, ¿era la búsqueda de la perfección una meta en sí misma? ¿O fue para Franklin la herramienta definitiva para construir un legado impecable y quizás ocultar a un hombre mucho más complejo y contradictorio de lo que su autobiografía nos deja ver?